Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a el espacio Conversa Comunal, un espacio diseñado para la dirigencia comunal del país que le sirve a Costa Rica a través de las más de 4.000 organizaciones comunales existentes. Y por supuesto, además sabemos que hay muchas más personas que de repente se sienten interesadas en los temas que nosotros desarrollamos acá en Conversa Comunal y pues a todos les damos la bienvenida y sabemos que este programa hoy específicamente será de mucho provecho para cada uno de ustedes. Verónica Vega de la Unidad de Información y Comunicación de Dinadeco les saluda. Antes de entrar en materia, pues me gustaría decirles que a través de nuestras redes sociales hemos estado publicando y vamos a estar publicando constantemente un checklist comunal. Ese checklist es para que ustedes, dirigentes comunales, antes de que termine el año 2025, puedan hacer una revisión de todo aquello que está pendiente o que hay que entregar apenas inicia el año. Y queremos que todos vayan de vacaciones a celebrar la Navidad y el Año Nuevo tranquilos, sabiendo que todo quedó bien ordenadito o que inclusive pudieron hasta adelantar la documentación que tienen que entregar en enero y todo el mundo se vaya relajado, contento, sabiendo que todo se cumplió. Así que síganos a través de las redes sociales y estén revisando que efectivamente todo lo han cumplido, todo está en orden y puedan dirigirse también con nuestros compañeros promotores sociales y directores regionales de nuestra institución que les atienden a ustedes y les pueden dar la orientación correspondiente. Y bueno, vamos a empezar con el tema que tenemos el día de hoy. Un tema, como les decía, fundamental, muy importante, tanto para el desarrollo de las comunidades como para el país en general. Y para ello quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy estoy súper acompañada y pues quiero empezar por presentarles a la doctora Ivania Serrano. Ivania es presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología y también nos acompaña Ingrid Naranjo. Ella es de la Comisión de Políticas Públicas también de este mismo colegio profesional. Y a nuestra compañera Carla Prendas, ella es directora regional de Dinadeco en la región Pacífico Central y además ella es profesional en psicología también. Bienvenidas a las tres. Le doy la palabra primero a la doctora Ivania Serrano. Bueno, yo muy complacida de compartir este espacio en un tema tan atinente para la población costarricense como lo es la salud mental y que se abran estos espacios precisamente para la promoción y prevención de la salud mental. Entonces esto me tiene súper motivada y más aún compartiendo este espacio con grandes profesionales de la psicología también. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. También le doy la palabra a la doctora Ingrid Naranjo. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a doña Ivania como presidenta del colegio, a doña Carla Prendas, que siempre ha sido una mujer activista, mujer en la política. Muchísimas gracias, Verónica, por este espacio dirigido a través de Dinadeco. Para la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesionales en Psicología, estos son temas que son transversales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver la salud mental en el país es cómo hacemos para que las acciones sean realmente afirmativas y efectivas para las personas usuarias que son los destinatarios finales de cualquier acción política que se genera en el país. Y pues nada mejor que poderlo hacer a través del ente rector en materia de salud mental, como somos las y los profesionales en psicología. Así que gracias por el espacio. Gracias a usted, Ingrid. Y bueno, Carla, otra vez la tenemos por acá en Conversa Comunal. Bienvenida. Gracias, Verónica. Este espacio se propicia, es importante saberlo. En los chats internos, la compañera directora regional del área metropolitana propuso que por qué no llevábamos a un tema tan importante como la salud mental y su importancia en la comunidad. Entonces, el tema nace de nuestra compañera, colega, y comenzamos a organizarlo. Entonces agradecemos montones la anuencia que tuvo y la disposición inmediata de dos grandes profesionales en el país, en el área. La doctora Ivania Serrano, como presidenta del Colegio Profesional en Psicología, es fundamental.
llevar ese tema de comunidad salud mental y qué se está haciendo también para ver ese tema específico. La doctora Ingrid Naranjo en el tema de políticas públicas, ¿verdad? Que también este país, políticas públicas, salud mental, la especificidad de la comunidad es un tema fundamental y hoy hablar de estos espacios, pues de verdad es de gran importancia en el país y desde la área que uno trabaja el territorio y apasionada por los temas en salud mental, creo que no solo lo voy a disfrutar, sino que espero que sea de mucho provecho para toda la dirigencia comunal de este país. Agradezco a la institución llevar este tema y el espacio que sea de mucho provecho. Gracias, Carly. Sabemos que así va a ser. Bueno, y para empezar, a mí me gustaría que las personas, pues, a ver, el nombre que le pusimos a esta conversa comunal fue salud mental y su importancia en la gestión comunal. Y pues para empezar, importante que entendamos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental y para eso me gustaría, doctora Serrano, que usted nos pudiera ayudar. Claro que sí, me parece sumamente importante porque salud mental es un término que muchas veces es mal utilizado por la sociedad costarricense, porque cuando hablamos de salud mental, a veces se podría pensar que estamos hablando de enfermedad mental cuando realmente no es así, sino más bien salud mental es un estado de bienestar con el cual todas las personas deberíamos de contar para poder hacerle frente a las circunstancias típicas, al estrés normal que la vida nos pone de frente, ¿verdad? Y cómo nosotros con esto podríamos trabajar de una manera productiva y ser capaces de, ahora sí, crear esa contribución a la comunidad, ¿verdad? Entonces, esta definición va más allá de la ausencia o del tener un trastorno de salud mental y más bien incluye ese bienestar emocional, psicológico, social y la salud mental está sumamente influenciada por múltiples factores, tanto sociales, psicológicos, biológicos y por supuesto que nosotros desde la psicología lo vemos como un derecho fundamental de todas las personas. Dentro de eso, me gustaría mencionar que hay ciertos aspectos claves que nosotros como profesionales en psicología también consideramos en materia de salud mental y es ese bienestar integral que no solo se trata, como decía antes, de tener una enfermedad mental, sino de ese estado de bienestar general que puede abarcar facetas emocionales, facetas psicológicas, facetas psicosociales también. Después, la capacidad de afrontamiento que las personas deberíamos de tener cuando funcionamos de una manera normativa, por decirlo de alguna manera, que implica esa habilidad para poder gestionar el estrés o las vicisitudes que la vida nos pone de frente y también las situaciones difíciles y así como disfrutar de lo bonito que a nosotros nos puede pasar, que muchas veces cuando nos vemos ante una etapa de disfrute nos sentimos inclusive hasta culpables, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también rescatar esto y la contribución que nosotros le podemos hacer a la comunidad en donde podemos participar de manera activa como entes sociales, ¿verdad? Y lo digo de esa manera no porque estemos hablando exclusivamente de la comunidad como tal en este momento, sino porque también es una verdad. Nosotros somos parte de una sociedad y no podemos aislarnos de esta sociedad. Entonces, esta contribución a la comunidad es sumamente importante dentro de esos aspectos claves. Y después, por último, me gustaría mencionar, dentro de tantas, ¿verdad? Pero por último, me gustaría mencionar ese derecho fundamental humano que todos tenemos y ya bien la Organización Mundial de la Salud constantemente nos hace el llamado a considerar la salud mental como ese derecho del ser humano esencial que sustente las capacidades tanto individuales como también colectivas. Yo revisaba datos previos a esta conversa comunal y leía que según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social entre el 2020 y 2024, las atenciones en los centros hospitalarios y de atención básica de nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por problemas de salud mental aumentaron casi en un 50% y es considerable realmente ver este aumento en tan solo hace 4 años atrás.
Además de eso, dentro de las principales causas que han sido atendidas en los centros de salud asociadas a este tema están la ansiedad, los episodios depresivos y también problemas relacionados con consumo de sustancias. Y pues esto llama muchísimo la atención porque, pues, y aquí me dirijo a la doctora Ingrid Naranjo, me gustaría que nos pudieran también contar, esto es un reto país, el poder trabajar de una manera, a ver, integral este tipo de temas, pero, y cuando hablo de integral también me refiero a que todos los actores que forman parte de la sociedad costarricense puedan estar integrados en un plan nacional que nos haga sumar esfuerzos para poder atender esta situación. Sí, Verónica, lamentablemente esas cifras que siempre se quedan cortas porque hay una subdata, ¿verdad? Que no tenemos y que no sabemos cómo registrar también por la amplitud que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. El hecho de que se quede corta no quiere decir que no sea importante, y esto refiere a que hay una premisa que dentro de lo que decía doña Ivania es fundamental resaltar, y es que la salud mental se construye en comunidad. Entonces, los esfuerzos país que se han venido generando tienen que ver primero con haber generado en el 2023 la Ley Nacional de Salud Mental. Eso es un primer paso que nos pone a la vanguardia como país y en la región a tomar acciones afirmativas que se construyen en comunidad, teniendo además una política nacional de salud que incluya esa Ley Nacional de Salud Mental. Ese ha sido un esfuerzo en el que las y los profesionales, específicamente de la psicología, hemos venido abriendo esas necesidades y exponiéndolas para que se entienda desde la Ley Nacional de Salud Mental que las comunidades son espacios de construcción, que las comunidades son esos entornos seguros donde se pueden encontrar esas primeros atenciones desde la prevención en su estadio primario, ¿verdad? Que es antes de que suceda, que sea realmente preventiva, para que las personas encuentren ahí esos espacios que pueden ser de ocio, de cultura, de deporte, ese resguardo en una asociación donde hayan personas que brinden seguridad, donde nos unamos las personas profesionales de la salud mental y podamos reunirnos con las personas líderes y lideresas de las comunidades, de las asociaciones, estos actores importantes a los que va dirigido este espacio de conversación, para que entiendan cuál es su rol dentro de esas acciones afirmativas para poder hacer que las políticas realmente tengan el peso y el valor para los cuales fueron creados. Una ley, como me decía doña Ana Elena Chacón en algunos momentos, creando otras leyes, es importante. Y ella decía, con una ley no alcanza, pero sin una ley no se avanza. Entonces, muchas personas fueron detractoras de que se generara en Costa Rica una ley nacional de salud mental, pero la necesitábamos. No es perfecta, no lo es, pero es perfectible. ¿Y cómo se hace? A través de las comunidades, entendiendo que ahí están los criterios elementales, donde vivimos las personas, donde pasamos más tiempo en nuestros espacios, donde tenemos estos elementos determinantes de la salud que si se empiezan a cuidar, que si se empiezan a sostener desde ahí, que si se empiezan a fortalecer, comunidades fuertes, fortalecidas en un sentido crítico de las necesidades que tienen sus ciudadanos y todas las personas que dentro de ese entorno más cercano las conforman, vamos a ir brindando esos espacios de protección. Entonces, tenemos una ley que nos dice a nivel de salud mental que en el lugar mínimo de la comunidad, sea un centro de atención, sea un EVAIS, antes de llegar a la clínica, antes de llegar al hospital, en ese espacio mínimo donde sabemos que pueden haber comunidades muy alejadas y muy en la periferia, donde de repente solo llega de vez en cuando, una vez al mes, cada cierto tiempo, una persona profesional de la medicina. Bueno, que esa persona esté sensibilizada y que la comunidad esté sensibilizada a que ahí puede solicitar un espacio seguro para ir a hablar de su salud mental, sin que eso la estigmatice, sin que eso le genere una referencia a años dentro del Sistema Nacional de Salud, y que se entienda que eso es una prioridad en la comunidad, porque las comunidades son aquellos espacios donde resguardamos los derechos de la ciudadanía por mínimos que parezcan. Y entonces esos esfuerzos empiezan a cobrar realmente relevancia en el acto público y en las políticas que se generan cuando se apropian. Cuando es una comunidad fuerte que dice la salud mental de nuestra ciudadanía, de nuestra comunidad inmediata, es tan importante que generamos acciones, tenemos consultorios, tenemos voluntariado, nos unimos con las universidades, buscamos personas profesionales, acudimos al Colegio de Profesionales en Psicología, utilizamos la línea 800 ACU Estoy, la tenemos al servicio de la comunidad, que es un espacio seguro, gratuito, directo, que tienen las personas en las comunidades para articular
garantizar su derecho a la salud mental. Si a eso nos sumamos un esfuerzo dentro de la política que se ha generado para que se cierre y se tenga que revisar hasta el 2034, pues entonces tenemos un decenio para generar oportunidades en las que las comunidades se fortalezcan en torno a esta temática. ¿Qué es lo importante y qué es lo prioritario? Que a través de este espacio en el que estamos conversando sobre un tema que es medular hoy día, no hay una posibilidad de que la ciudadanía esté bien y tenga esta opción de bienestar que exponía la doctora Ivania, si no entendemos el rol que ocupamos en hacer valer el derecho a nuestra salud mental. Entonces, si ese parque, si ese espacio para hacer ejercicio, si esas banquitas que acompañan la plaza, la iglesia, la parada de autobús, no son un lugar seguro, no propician un estado de bienestar, vamos a tener más bien factores de riesgo en la comunidad que tenemos que atacar primariamente para que las personas puedan ejercer su derecho a salud mental. El impacto se ve en los colores de los parques, el impacto se ve en cómo se presenta la comunidad para las personas, en qué tanto éstas se involucran en acciones básicas como el ornato, como el aseo, que eso cambia la percepción que tenemos. Ese es un factor crítico. Las comunidades son promotoras de percepción de bienestar y de salud mental. ¿Cómo se hace? A través de pequeños actos. Los hemos visto, bueno, en la ciudad, pero ha sido una copia que nos hemos traído de la ruralidad, en donde de repente estos artesanos, estas artistas, estas personas que son propias de la cultura y del arte, agarran un poste de luz y lo convierten en una obra escénica. Eso cambia la percepción de una persona en su comunidad. Cuando las banquitas tienen algo que representa a su comunidad, los cucuruchos, por ejemplo, de Valverde Vega, las particularidades que hacen a la zona donde viven, aves, flora, esas cosas en las que se involucra la comunidad que parecen actos pequeños en términos de los criterios para la revisión del impacto en la salud pública y en la salud mental sobre todo, son pequeños elementos que no tienen un costo para la comunidad más que el voluntariado y el acercarnos a las personas correctas a través de organizaciones como las que ustedes están poniendo a liderar a través de las personas que las gestionan. Qué interesante porque de repente, a ver, nos cuesta aterrizar el tema a lo comunitario, efectivamente, porque tal vez uno no pone atención a todos esos elementos que contribuyen a que todos tengamos una salud mental adecuada. Carla, esto es un reto importantísimo para las organizaciones comunales que nosotros de repente, a ver, de repente muchas personas pueden estar diciendo, bueno, pero ¿para qué este tema para las asociaciones de desarrollo? ¿Por qué? Bueno, aquí tengo bastantes mensajes, ahora los leo, ¿verdad? ¿Por qué hablar de esto, Carla? Porque esto es un reto y efectivamente vos decías al inicio que esto lo plantean ustedes mismos, una compañera de nosotros y lo secundan otros compañeros más, lo plantean como una necesidad del que podamos tematizar la salud mental en un programa como este. Eh, la realidad la viven ustedes en el campo. Sí, así es. Lo primero es cómo esta teoría que se plantea para abordar salud mental funciona, no funciona o se lleva a la práctica. Y creo que en el país hay que replantear el modelo con que se atiende. Yo siempre lo he dicho, porque generamos el primer error, sin duda, convencida, de que se genera esto en un marco con una misma medida de camisa y que aplica para todos y de arriba hacia abajo. Y creo que ese es el primer error que tenemos y así no funcionamos en comunidad. El modelo de asociaciones de desarrollo y cómo funcionamos nos genera un buen ejemplo de cómo hacer las cosas en salud mental y el aporte tan valioso que todos los días se hacen y que de pronto tenemos poco visibilizado o invisibilizado en el quehacer de la salud mental en el país. Por ejemplo, no podemos abordar la salud mental en una misma comunidad y un mismo distrito, porque la localidad, la agrupación y la particularidad nos genera un abordaje diferente. Y eso, por más experto en teoría que usted sea, usted no es la experta ahí, sino es la gente de la comunidad. Entonces, eso es lo primero que nos enseñan las personas líderes comunales en la comunidad. Y de ahí vienen los aportes tan valiosos que hacen. Solo la posibilidad que haga de generar una figura jurídica y de organizarse y agruparse, ya nos da una red de apoyo, de organización y pertenencia y participación fundamental para poder abordar la salud mental. Al final, la dirigencia
que es voluntaria, también son seres humanos, inmersos en la cotidianidad, en las afectaciones que han incrementado y que lo mencionaba la doctora al inicio, la doctora Ivania Serrano al inicio, de cómo los temas de ansiedad, de depresión incrementaron a partir del COVID, ¿verdad? En el mundo, no solo en el país. Y las personas que lideran en estas comunidades no están exentas de vivir esas situaciones. La capacidad de organizarse y de generar pertenencia ya es una red de apoyo y un trabajo fundamental. Sin embargo, poco sabemos de cómo llevamos eso a la práctica, ¿verdad? Y creo que este espacio que genera hoy la institución nos convierte a decir de pronto el tema de salud mental hay que meterlo como contenido en capacitación, ¿verdad? Ya no solo es necesario poder venir a hablar de libro de tesorería, de trabajo de organización, porque uno que está en el campo se da cuenta que si andamos con niveles de ansiedad, de estrés crónico y de preocupación como seres humanos, la resolución de conflictos y el abordaje de los temas va a ser imposible porque tenemos una afectación de salud mental. Entonces, como institución, tenemos que aterrizar estos conceptos e interiorizar qué es lo que está pasando para poder hacer que lo demás funcione. Y eso es, sin duda, un reto que tenemos hoy en comunidad, tanto como funcionarios, como funcionarias y como institución. Entonces, eso es algo que hay que plantear institucionalmente. ¿Cómo llevamos esto para entender cómo funciono con mi equipo, como persona, qué me está pasando, cómo lo manejo y poder así hacer que la junta directiva, que la comunidad y que la asociación también funcione? Y creo que de eso, qué dicha que lo estamos hablando hoy, pero a mí me parece que en la práctica esto es lo que estamos analizando, ¿verdad? Y tal vez un poquito más adelante yo sí quisiera plantear algunos aportes importantes que hacemos de manera concreta en comunidad y que pueden fijar esas acciones que no necesariamente nos está llegando de los planes nacionales de salud mental o de las políticas públicas o de las legislaciones o de los presupuestos, ¿verdad? Que se quedan en lo abstracto, que se quedan muchas veces también en escritorio, por decirlo de algún lado, de alguna forma, o que se cree que se está haciendo lo correcto y lo mejor, y la comunidad está planteando otra necesidad muy diferente a lo que realmente se está generando. Entonces, no escuchamos esa localidad, a las personas expertas, a la gente que se empodere su proceso, y ahí tenemos una brecha, ¿verdad?, grave, que uno lo entiende cuando trabaja en territorio y con la gente. ¿Cómo aprende uno de esa parte para poder llevar los programas, el objetivo y tratar de cumplirlo cuando escuchamos lo que la gente y la comunidad realmente plantea para poder abordar la salud mental desde un enfoque efectivo? Nos escribe por acá Miriam Elizondo de Piedades Norte, Lucía Morales, Jania Vega también. Marta Prendas dice, excelente tema, mil bendiciones. Fanny Gutiérrez dice, buenas tardes desde San Juan de Grecia. Elpidia Chávez dice, hola, gracias por este espacio de aprendizaje. Saludos desde Grecia en representación de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Derechos de las Personas con Parálisis Cerebral y sus familias de Grecia. Y yo leía este mensaje y pensaba, compañeras, cuánto están haciendo las organizaciones comunales que inciden en este tema y a veces no se está mapeando, como también lo había señalado Carla, no se está mapeando o no se está potenciando y enriqueciendo para que tengan más elementos para ser, a ver, tener más impacto hacia la orientación que se quiere según justamente lo que se ha determinado como prioritario en materia de salud mental. Doctora, doctora Serrano, me gustaría que nos pudiéramos referir también a los grandes retos, a dónde está ese punto medular, ¿verdad? Que puede ser abordado o que las comunidades podrían estar haciendo una contribución importante para poder generar un impacto real. Es una pregunta fácil y difícil a la vez porque puede tener muchos tintes, muchas variables importantísimas. Yo creo que la primera sería la alfabetización en temas de salud mental. Ahora, Carla muy bien lo decía, que cada una de las comunidades tiene una identidad, lo decía en otras palabras, yo lo estoy parafraseando en mis palabras, ¿verdad? Pero cada comunidad
tiene una identidad y esa identidad de las comunidades es la que va a marcar el rumbo de las acciones que se van a estar aplicando desde la salud mental. Pero aparte de eso, también, por lo menos desde la psicología, nosotros, cuando hablamos de salud mental, manejamos tres términos importantísimos que a veces creemos que son casi que los mismos, ¿verdad? Y yo soy muy creyente de que para poder bajar eso a tierra, como bien ahora lo decías, Verónica, a veces nos cuesta mucho bajarlo a tierra, tenemos que empezar a entender qué significa cada uno de esto. Uno, la promoción, ¿qué es promoción de la salud mental, verdad? Es entender qué es salud mental, qué es el bienestar y qué significa todo aquello que tiene que ver con salud mental. Después, la prevención, que es cuando no existe, pero que hay un potencial de que podría existir alguna dolencia en esa comunidad y entonces es importante poder atenderlo para no llegar a incidencias. Y después la intervención, que es cuando ya hay un síntoma muy específico de esa comunidad que hay que abordar y que se debe de abordar de otra manera, ¿verdad? Que ya ahí no nos serviría tanto la promoción y la prevención, aunque la prevención y la promoción siempre son importantes, ¿verdad? Pero en este caso específico de la intervención es importante entender que es un abordaje total y completamente diferente y que obedece a esa identidad de la comunidad como tal, ¿verdad? Y ahí se puede hacer una serie de intervenciones de diferentes tipos utilizando todas las metodologías que nosotros podemos encontrar desde la psicología y desde también otras profesiones. Otro tema importante, ¿verdad? Que a mí me llega mucho es esa frustración a la atención que no muchas personas tienen porque tampoco sabemos cómo pedirlas. Ahora Ingrid mencionaba muy bien la línea 800 AQ Estoy, que es una línea gratuita y no muchas personas la tienen a mano, ¿verdad? Esta línea cuando se sienten ante una necesidad o ante una situación de vulnerabilidad y necesitan ser escuchados, ser atendidos, simplemente hablar, ¿verdad? Entonces es importante que también las comunidades puedan conocerlos. Otro tema importante que yo también veo acá antes de entrar, qué es lo que está haciendo el colegio en temas de salud mental en este momento, es que yo creo que la mayor sintomatología que ahora nosotros podemos ver en temas de quebranto de la salud mental es los niveles de violencia que tenemos y que las noticias no nos dan tregua. Todos los días nos levantamos con una noticia que tiene que ver con la violencia y todos los días nos acostamos con otra noticia diferente en temas de violencia. Entonces, yo creo que temas de violencia es importante también tomar en cuenta acá y no hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Hay violencia en Costa Rica y yo soy fiel creyente de que eso es una emergencia nacional, aunque otras autoridades a mí me han dicho que no es emergencia nacional, yo estoy convencida de que los temas de violencia es de emergencia nacional y está afectando la salud mental de la población costarricense. Y es que tiene raíces sumamente importantes, como por ejemplo la economía. ¿Quién diría que la economía estaría relacionado con temas de violencia y eso afecta a la salud mental? Pues sí, la economía, una persona que no tenga seguridad alimentaria, obviamente que va a tener un quebranto en el bienestar emocional y psicológico. Otro tema es el estigma, como bien lo señalaba antes la doctora Naranjo, el estigma ante la salud mental y el no verme vulnerable ante la sociedad para poder ser atendida. Y otro modelo, otro tema también son los modelos patriarcales que nosotros tenemos acá, querámoslo o no queramos, ¿verdad? A veces nos pescamos inclusive a nosotros mismos siendo un poco machistas y hablando, ¿verdad? Desde este lugar y cómo no, si así fuimos criados, ¿verdad? Entonces también es aceptar que a veces sí, nosotros podemos pescarnos con ciertos tintes, aceptarlo y tratar de cambiar en función de una mejoría, ¿verdad? Que esto sería ya más un tema de conciencia, pero yo creo que alfabetizarnos en todo esto, qué significa salud mental, qué significa temas estructurales, por qué estamos viviendo el fenómeno de la violencia, cómo esto también afecta, de dónde nació, cuáles son esas raíces de la violencia, también es importante. Por otro lado, dicho esto, me gustaría decir, y bien, retomando y haciendo eco
de las palabras de Ingrid con la Ley Nacional de Salud Mental, que es importantísima para nosotros, que dicho sea de paso, también ya está reglamentada, que eso es un avance para poder ponerla a funcionar y que por dicha, también tenemos políticas públicas con temas de el accionar de la salud mental, eso nos ayuda a montones y el paso que estamos haciendo es la conformación en conjunto con la Secretaría Técnica de Salud Mental de lo que se llama OTA, que sería el órgano técnico de apoyo, que son esos grupos de trabajo que van a hacer el marco para poner a funcionar la Ley Nacional de Salud Mental. Y yo creo que ahí es donde entran las comunidades en decir, apurémonos, ¿verdad? Y empezar a generar esa presión ante los entes estatales para que realmente esta Ley Nacional de Salud Mental, que como bien lo decía también Ingrid antes, no es perfecta, pero ahí vamos y por dicha la tenemos y en algún momento haremos las reformas pertinentes que se deban de hacer, pero la idea es ponerla a funcionar, ponerla a trabajar y que haya la atención adecuada para toda la población costarricense, que eso es un derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos. Entonces, muy a grosso modo, eso es lo que nosotros desde el colegio estamos haciendo en este momento, dentro de muchas otras acciones que también hacemos, pero en temas de comunidades, esto es lo que el colegio ahorita está fuertemente trabajando para que proceda y para que podamos poner a caminar esta Ley Nacional de Salud Mental que mucho nos costó y que también mucho nos costó que nos compraran la idea para la protección de la ciudadanía costarricense y que no quisiéramos que ahora ante esta ola bueno, ¿qué ola? Yo ahora le digo tsunami, ¿verdad? Este tsunami de violencia que nosotros estamos viviendo no vaya a afectar todavía aún más de lo que ya está afectado. Yo sí creo en estas palabras muy positivas que en la introducción nos hacía la doctora Naranjo en cuanto a cómo podríamos empezar a hacer prevención y también hacer acción de la salud mental desde lo pequeño, desde el ornamento, como bien lo decía, lo más pequeño. Es que como lo dice Giorgio Nardone, aquí es buscar soluciones muy simples ante complejas situaciones. O sea, a veces no es tanto, qué sé yo, sacar algo súper trabajado, no, a veces es desde lo pequeñito, buscar fuentes de trabajo, o sea, la economía, como bien lo decía antes, buscar fuentes de trabajo para que las personas puedan tener seguridad alimentaria y no incidamos en temas de violencia, ¿verdad? Entonces, son temas fundamentales, eh, pequeños, pero que van a dar un gran impacto y yo creo que desde ahí podemos empezarlo desde una manera muy motivacional, por decirlo de alguna manera. Así es, por acá tenemos también, nos escribe Ana Contreras de la ADI del Progreso de Barranca Punta Arenas, también Maggie Fuentes de la Susanita de Turrialba, y por acá hay un mensaje que escribe Josué Quesada, que me parece importante, dice que en San Pedro de Sarchí hicimos recientemente el proyecto de promotoría comunitaria con el Ministerio de Salud, dice que fueron 5 sesiones desde el año pasado. Doctora Naranjo, con respecto a este tipo de alternativas que puedan tener las organizaciones comunales para poderse involucrar en estos temas, así como acompañamiento, a dónde dirigirse, cómo fortalecer sus capacidades y habilidades para poder ponerlas al servicio y también para poder abordar este tipo de temáticas en sus territorios. Tal vez usted nos pueda orientar en ese sentido. Sí, yo creo que aquí es primordial devolverse a lo que Carla exponía y que es básico cuando se trabaja en comunidad. Eso es como la regla de cuando en la teoría se nos habla de grupos. Son las personas en las comunidades las que están de la mano de estos espacios que son suyos. Entonces, cuando usted hace la pregunta, la devolvemos en torno a cómo es que nuestra comunidad, cómo es que nuestras asociaciones y cómo es que todos nosotros podemos volvernos centros de salud mental. ¿Cómo podemos gestionar las acciones de salud mental en nuestras comunidades en ese espacio? Bueno, lo primero es involucrar a las personas de la comunidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bien decía también Carla,
buscando las personas que lideran los diferentes grupos que se conforman en las comunidades y haciendo una medición básica. ¿Qué sabemos de la salud mental de las personas que conformamos nuestra comunidad? ¿Cuáles son los tipos de necesidades que se tienen en las personas menores de edad? Eso se hace a través de los centros educativos. Cualquiera en el tipo que haya en la comunidad, puede ser uno solo, pero hay niñez, hay infancias, hay adolescencias. Nos vamos a los centros educativos en secundaria y preguntamos cuáles son las necesidades básicas que tienen las personas estudiantes en su salud mental. No hay que ir a hacer una medición exhaustiva con un equipo de psicometría y todo una. No, vámonos a recuperar esa data sencilla que es la de la comunidad. ¿Cuántas personas acuden al CAI? ¿Cuántas personas acuden al EVAIS? ¿Cuáles son los temas que vienen a pedir una asistencia en el servicio de emergencias, en el servicio de medicina general? ¿Cuáles de esos incluyen atención por estados de ánimo? Para no entrar a estigmatizar por cuestiones de trastornos mentales y del comportamiento, preguntemos lo básico. ¿Cómo dice la gente que se siente? ¿Qué necesidades tiene en su emocionalidad? ¿Qué cosas le duelen al pensar o sentirse como ser humano en esta comunidad? Cuando esas comunidades son fuertes, se vuelven espacios seguros donde las personas pueden hablar abiertamente de la salud mental. Y creo que ustedes a través de este espacio están sensibilizando a todas las personas gestoras y tomadoras de decisiones para que empiecen a empoderar a las personas dentro de su comunidad a hablar abiertamente sin estigmatizaciones y sin prejuicios de la salud mental. Entonces, eso va a permitir que las acciones que se generen respondan a esa realidad de la que hablaba Carla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir como personas profesionales con cierta experiencia que nunca va a ser la experiencia de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el papel de las personas actoras desde este lado? El acompañamiento. ¿Qué dice la comunidad? Tenemos que ir desde la escucha, no podemos ir desde la imposición. Entonces, aunque la ley existe y aunque existe la política y aunque hay una reglamentación para poder accionar efectivamente cualquier intento de procurar ponerla en práctica, nunca va a tener valor si no consideramos la premisa que nos generaba Carla. ¿Con quiénes estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Y puede ser que también tengamos que considerar que estamos llegando a personas actoras no correspondientes dentro de la comunidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque puede ser que el objetivo, el propósito de la persona que se acerque a estos actores y a estos actores que queremos llevar el tema en la comunidad no sean los que están legitimados por el amplio de la comunidad. Eso también hay que conocer. ¿Verdad? Porque eso también puede ir en detrimento de cualquier acción afirmativa que queramos realizar, porque puede ser que las personas en la comunidad no valoren el rol de ese líder o esa lideresa. Entonces tenemos también que comprender sus propias situaciones conflictivas, sus propias formas de comunicación, sus propias validaciones de quiénes son esos actores a quienes sirven formalmente e informalmente, y entender que en esa informalidad de las personas actoras, líderes y lideresas, casi siempre hay un reconocimiento implícito que es donde más se acciona. Entonces, para que cualquier acción afirmativa pueda tener una posibilidad de éxito, debe sí o sí ser considerada desde las personas actoras de la comunidad, no puede ser impuesta desde afuera. Entonces, en el marco de lo que Carla nos explicaba, pareciera sencillo decir que vamos a ir a invitar a la comunidad para que revise sus necesidades, para que mida cuáles son las cosas sobre las cuales se debe de intervenir, porque de lo contrario iríamos a ciegas y nosotros desde afuera siendo bien intrusivos diciendo esto es lo que esta comunidad necesita. No, la comunidad es la que sabe qué es lo que necesita, en qué condiciones lo necesita, cuál es la prioridad de atención de esas necesidades. Y ahí es donde realmente la política pública cobra el valor que tiene. De lo contrario, perdemos recursos de tiempo, recursos económicos, invalidamos los procesos y cuando hacemos dentro del espectro de las políticas públicas la evaluación antes, durante y después, nos damos cuenta que no estamos teniendo éxito porque no estamos escuchando a la comunidad, estamos llegando a imponer y nosotros siempre vamos a ser personas foráneas de la comunidad. Entonces tenemos que involucrarnos con esas personas que son las que conocen, reconocen y son escuchadas y que pueden tener un impacto real, porque de lo contrario las comunidades tampoco se verían impactadas en temas tan importantes como estos, porque sería meramente un acto político, que es donde no tenemos que entrar nosotros desde esa postura, porque al final de cuentas estas personas en cada comunidad, en cada espacio van a ser las usuarias. Y para que puedan ser usuarias y en términos muy técnicos adherirse a un tratamiento, adherirse a una postura, adherirse a una filosofía de vida, a una búsqueda de bienestar y de entender la salud mental, como lo dijo Ivania, como un derecho humano irrenunciable, ¿verdad? Nosotras venimos al mundo para estar en bienestar y mantener la salud.
solamente se logra a través de estos esfuerzos que son internos. La gente tiene que casarse con eso, la gente tiene que entender qué es lo que le sirve y que esto responde a sus necesidades, no a algo que se nos ocurrió desde afuera y que no entendemos. Y ahí es donde encontramos efectivamente eco en estas otras palabras que decía Ivania. Son esos pequeños actos que desde afuera alguien podría decir, ¿y eso para qué sirve? Bueno, es que es de la comunidad. Y pensemos, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios. Podríamos no entender su cosmovisión de la vida y no tenemos por qué. Tenemos que ser respetuosos y respetuosas y ver cómo para ellos algo es significativo en términos de su salud mental, desde la alimentación, desde el abrazo a la comunidad, desde vivir en una sinergia con el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, las acciones de política pública tienen sí o sí que estar destinadas a esos espacios donde la gente entienda que se responde a sus necesidades porque fueron escuchadas. De lo contrario, no estaríamos impactando en ninguna de las acciones y no serían realmente acciones afirmativas, sino recursos invalidados donde las mismas comunidades dicen, es que no nos escucharon, es que esto es importado, es que esto no responde a mis necesidades, es que esto no se adecúa a mi estilo de vida ni a mi forma de ver la comunidad, ni siquiera caben los recursos que tenemos. Pareciera algo inventado y entonces ahí es donde pierde fortaleza cualquier esfuerzo que se pueda generar. Dice Pamela o Jorge, importante el papel que cumplen las asociaciones de desarrollo en el desarrollo local. Por eso es clave fortalecer y acompañar su salud mental también, ¿verdad? Susana Valerio dice que es fiscal de la ADI de Santa Bárbara de Heredia y se encuentra conectada. René Romero dice que esto sí es una emergencia nacional. Freddy Alpizar, muy bueno el tema desde Garavito Punta Arenas. Dice, el tema de la violencia, dice, eduquemos a un niño para no corregir a un adulto, se han perdido los valores. Verónica Picado dice, ¿cómo hago para solicitar una charla para nuestra ADI de Casamata? Por acá también nos decían eh, cómo hacían para que aquí el Pidia Chávez, ¿dónde nos podemos capacitar los líderes comunales para ayudar a nuestra comunidad en esta materia? Y añadiendo, ¿verdad? Abonando un poco a lo que ustedes decían, cuán importante también es que la organización comunal conozca realmente a sus vecinos, que nos podamos conocer como vecinos, ¿verdad? Cuán importante es eso. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo realmente tener en nuestro vecindario redes de apoyo, entornos saludables y además las personas lamentablemente, sobre todo en zonas urbanas, cada vez las personas están más solas, ¿verdad? Están más solas y están más refugiadas, empezando por nuestra niñez y adolescencia, en la tecnología, justamente a partir de no tener alternativas que les permitan desarrollarse o hacer otro tipo de actividad. Un día de estos escuché la conversación de unos adolescentes, donde los adultos criticábamos y criticábamos que no querían soltar sus celulares y una chica ahí dijo, pero es que yo, digamos, en la casa, pues, no me dejan salir porque es peligroso afuera, soy hija única, mi mamá pasa trabajando o haciendo oficio, ¿di qué hago, verdad? ¿Con qué me entretengo? Entonces, todas estas cosas nos deben de hacer un llamado a, efectivamente, existe la necesidad de socializar, de generar espacios, alternativas, redes de apoyo, acompañamiento. Y yo diría que ser buenos vecinos. Carla, no sé si me corriges en esta idea. Claro, retomo, la doctora Ivania mencionaba la crisis de la violencia o el tsunami de la urgencia de la violencia, y eso es así, ¿verdad? O sea, eso afecta indiscutiblemente negativamente nuestra salud mental. La doctora Ingrid Naranjo mencionaba, para lo que quiero referirme también, si no escuchamos lo que la gente requiere, son recursos perdidos porque no es lo que se nos ocurra, es lo que realmente se requiere. Y eso suena sencillo, pero no es tan sencillo cuando lo pragmatizamos. Varias cosas. Me parece urgente que más profesionales en psicología en este país estén en estas áreas de trabajo, ¿verdad? O sea,
yo no puedo coincidir cómo no estamos en territorios con comunidades más profesionales en psicología cuando el tema de prevención, que es lo fundamental y lo estructural, no lo abordamos desde la profesionalización social, comunal, territorial, desde salud mental. Y eso es un tema que hay que analizarlo. La doctora Ivania Serrano lo sabrá y pues esfuerzos que hay que cambiar en este país para que podamos realizarlo, yo creo que es urgente, ¿verdad? Segundo, qué dicha que mencionaron el tema de pequeñito, ¿verdad? Eso es muy dado. Y sobre esto yo quiero decir, ustedes lo decían, parece pequeñito. A ver, no se puede hacer este tipo de proyectos, teoría, lo que sucede en la vida real, porque ¿cómo es posible que estén pensando en una infraestructura comunal obsoleta que se llama salón comunal? Ofensivo el tema, ¿verdad? Y uno dice, eso es general, es como uno lo escucha en todo lado. No, es que de pronto ese salón comunal es la red de apoyo fundamental para que todo ocurra, ¿verdad? Usted puede verlo cerrado, pero es que en ese momento, pero puede ser que todo ocurra y sea la red de apoyo fundamental para que en esa comunidad tan alejada de territorio, por mar, con acceso a internet, etcétera, podamos tener algunas atenciones básicas de derechos fundamentales como salud, capacitación, o sea, todo. ¿Cómo están por una calle? Debería, bueno, es que resulta que parece pequeño y absurdo. Para usted que de pronto vive por allá, donde tiene esos privilegios y esas condiciones, y sus problemáticas son otras. Pero en esta comunidad estamos resolviendo tema de calle y tema de acceso a agua potable, ¿verdad? Sí, eso es real, eso sucede. ¿Y cómo podemos no tener una afectación negativa en salud mental si no tenemos una condición básica de servicios básicos? Entonces, ahí entra la comunidad y la organización a decir, esto es lo que se requiere. Y muchas veces eso no se considera porque se considera que hay otras necesidades. Entonces, pequeño es relativo. Temas de violencia, cosas específicas. Una comunidad, y la voy a mencionar porque fue ejemplar, todas son ejemplares, porque cada quien tiene su ritmo. Y puede ser que alguien genere proyectos en temas de cantidad que usted pueda medir, pero también hay avances cualitativos necesarios para la cohesión grupal y eso es fundamental. No es medible, pero es fundamental y eso es muy importante. Isla Chira se organiza, genera, y en la última gira que tuvimos hace 8 días, fue maravilloso poder ver al apoyo, al esfuerzo que hizo la comunidad, toda una red del adulto mayor trabajando en la isla. Y ver a 40 personas adultas mayores comiendo, compartiendo, jugando. Eso es un aporte importante a la calidad de vida y la salud mental. Parecía pequeñito, pero era fundamental y significativo. Estamos muy emocionadas de poder ver que lograron algo tan difícil que de pronto para alguien es muy sencillo, pero la isla logró a través de mucho esfuerzo. ADE con discapacidad, un ejemplo concreto. Duraron 10 años consolidándose y no generando proyectos. Se generó con la institución y con el INAMU para que las madres y padres, madres eran sobre todo, en su mayoría o todas, de niños, niñas, personas con discapacidad se organizaran. Y comenzó a dar un resultado tan importante en una década porque se acompañaban, hacían el Día del Deporte, se capacitaban, se apoyaban ante el fallecimiento de un hijo o una hija, tenían sus redes de apoyo y parecía que era algo pequeñito, pero cambió vidas. Hoy hay resultados tangibles en proyectos pero eso fue significativo para poder avanzar. Y cierro con una específica recreativa, Presidente Fello, en Fray Casiano, una de las comunidades con algunos antecedentes vulnerables y la recuperación de un espacio público. Y el proyecto se llama Acciones en Salud Mental para la Gente Joven. El espacio de rescate, espacio público, iluminación y equipamiento ha salvado vidas y parecía algo pequeñito. Entonces, el tema es muy relativo, ¿verdad? El tema es muy relativo y no podemos medirlo de la misma manera. Lo que sí estoy clara
es que en los 80s y en los 70s las prioridades del país eran otras y del mundo. Hoy los retos de la organización comunal sin duda tienen un contenido transversalizado que es las afectaciones de salud mental. Y podríamos emitir algunas reflexiones, y no sé si hay estudios y si no están o datos documentados, pues podríamos explorarlo. ¿Será coincidencia que las personas menores de edad que están teniendo mayor intento de suicidio, las personas jóvenes que están incrementando en los trastornos de ansiedad y depresión, que están incrementando en los temas de delitos y de violencia, tenga alguna incidencia en la participación de comunidad y cohesión? Y por eso tenemos problemas estructurales porque la gente joven no está participando. ¿Podría haber alguna relación? Yo creo que sí, tiene que ver con salud mental. ¿Y qué estamos haciendo? No se trata de educación cívica, se trata de un tema más profundo que de pronto no estamos llevando a la palestra del país y que necesitamos llevarla y aterrizarla para que esto funcione de otra manera. Entonces, creo que los retos nos llevan en la actualidad a hablar de esto para que lo demás siga funcionando. Vean, señoras, este reto es profundo y tan profundo que ya se nos está yendo el tiempo. Y ya tenemos que ir cerrando, no sin antes, bueno, pedirles que cada una pues nos pueda dar un mensaje de cierre, pero también no quiero que nos quedemos sin, a ver, si alguna de ustedes tiene información sobre, todos están preguntando sobre cómo se pueden capacitar, sobre a dónde pueden acudir, si hay algún tipo de programa de charlas para ellos. Algunos están hablando de que han tenido contacto con el Ministerio de Salud y han estado en algún programa. No sé si hay algo estructurado desde el Ministerio de Salud para que ellos vayan y toquen la puerta por ahí, para que las orienten, por favor. Y bueno, qué dicha, Carla, que tocaste el tema de los adultos mayores. Vean, lo que le significa un bingo, ¿verdad? Los bingos a los adultos mayores. Y entonces ahí decimos, bueno, uno diría que es una acción pequeña, pero en realidad es que esos espacios son, pero valiosísimos. Entonces, tenemos mucho de qué hablar alrededor de este tema. Yo espero que en el 2026 tengamos muchas más conversas comunales que también aborden este tipo de temáticas y obviamente, pues ampliándolo otro montón de aristas que no hemos podido desarrollar. Así que les pido por favor que nos ayuden con un mensaje ya de cierre de cada uno, empezando por la doctora Ivana Serrano. Claro que sí. Bueno, el espacio que nosotros tenemos disponible, gratuito, es, como bien lo dijimos, la línea 800 AQ estoy, que es 800-273. Ay, ya lo perdí, un momentico, 800-273-7869. Porque nosotros las capacitaciones gratuitas lamentablemente no tenemos el personal para poder llevarlo a las comunidades. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos y lo ponemos a la disposición de la población costarricense. Por otro lado, los psicólogos que hoy hacen falta en las comunidades, tengan la certeza que nosotros los tenemos agremiados y al día 12,000 profesionales en psicología tenemos nosotros disponibles para que las comunidades los puedan contratar y hacer ese trabajo idóneo en las comunidades para la prevención, promoción y la atención de la salud mental, que eso es importantísimo. Necesitamos mucha política pública que de verdad no se engavete, sino que más bien se ponga a actuar. Y por el otro lado, a modo de recap, yo creo que sí, esos factores de riesgo, desde las tabletas hasta salir a la calle y no sentirnos seguros, deben de convertirse en factores protectores y, por supuesto, en esos espacios seguros. Entonces, de mi parte, encantada de compartir estos espacios. Si en el futuro también se abre la posibilidad, también compartiría otro espacio en torno a esto y a la alfabetización, que creo que eso es parte importante y fundamental para poder empezar a hablar de salud mental, qué es salud mental, ¿verdad? Y cómo nos alfabetizamos en temas de salud mental. Y que sepan que el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica también tiene campañas que pueden encontrar
en la página web diferentes campañas en torno a temas de salud mental y yo creo que estas infografías que nosotros tenemos, videos que también tenemos a disposición del público en general, son grandes herramientas para empezar esa alfabetización de la que yo les estoy hablando. Entonces, invitadísimos a seguir todas las campañas que el colegio realiza a lo largo del año en torno en materia de salud mental, que es lo que ponemos a la disposición del público en general. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctora. Nos están pidiendo que se puede repetir la línea, por favor. Línea 800. Es 800 AQ estoy y es 800-273-7869. 800-273-7869. Pero es así, AQ estoy. 800 AQ estoy. No les cobran ni un centavo. Es una línea 800 a disposición de la población costarricense. Muchas gracias, doctora. Doctora Naranjo, su mensaje de cierre. Sí, quiero enfatizar en lo que les dije al principio de mi intervención. La salud mental se construye en comunidad. ¿Y cómo se construye? Activando cada uno de los roles que las personas que la conformamos, tanto en lo interno, en el núcleo inmediato, como en esas comunidades circunvecinas, podemos hacer como redes solidarias, redes de apoyo y redes seguras. Tengan la plena seguridad de que cuando entendemos el impacto que tiene el rol de cada uno y de cada una en ese metro cuadrado y cómo articulamos con las diferentes personas profesionales de la comunidad para poder entender que construimos salud mental a través de ese espacio, es que vamos a ir cambiando y resignificando nuestra salud mental comunitaria. Y creo que aquí es importante también con lo que decía Ivania, que si bien hemos sido muy vehementes en temas de la profesionalización y del impacto que tiene el entender cuál es el rol de una persona profesional de la psicología en esta construcción de salud comunitaria y cómo hacemos que las personas se adhieran a los diferentes tratamientos y a las diferentes intervenciones, es donde entran nuestras comisiones regionales, con las cuales probablemente podamos ir articulando, tal vez a través del espacio que ustedes tienen y que podamos ponerle en información desde el sitio web, tal vez Carla o doña Verónica de comunicación y de prensa, revisar con las personas que tienen a cargo en nuestro sitio web, como dijo Ivania, las comisiones que existen en las diferentes regiones del país para que puedan acercarse a las y los profesionales en psicología, entendiendo las asociaciones, las personas líderes, que podemos hacer pequeños esfuerzos para poder pagar de una manera simbólica el trabajo, el acompañamiento de una persona profesional en psicología que sea formadora de formadores y que pueda generar esas brigadas de apoyo emocional en las cuales no se necesitará que las personas, tanto menores de edad como adolescentes y como personas jóvenes, personas adultas mayores, personas de la comunidad en general, puedan formarse en primeros auxilios emocionales, puedan ser esas replicadoras de escucha, esas personas que brindan espacios seguros, espacios confiables, donde se pueda dar una referencia a la línea 800 Acude Estoy, a una persona de la regional o de la comisión de las regiones que es profesional en psicología que pueda terminar atendiendo, derivando en una atención. Y muy importante, y también lo dijiste ahora Verónica y Carla, y con esto cierro, es que a las personas a las que les damos el rol en la comunidad para hacer estos baluartes, estos pilares, también se les tiene que atender porque hay que cuidar a quien cuida. Y entonces en esos procesos se tiene que hacer debriefing con las personas y el debriefing es quién atiende a quien los atendió. Entonces, ese salón comunal del que hablabas, Carla, que parece un ejercicio que está en desuso, al final termina siendo el lugar donde nos refugiamos ante una crisis de emergencia climática o de emergencia en la comunidad. Vean qué importante efectivamente cómo se resignifica. Ahí llegan las y los profesionales voluntarios de la psicología, ahí llegan las y las personas profesionales a hacer un espacio de primer auxilio psicológico y ahí resignificamos la salud mental en comunidad. Entonces, esa capacitación puede también empezar a través de gestionar con las diferentes comisiones de las regionales de nuestro colegio de profesionales, aquellos pequeños actores que sí intervienen en la comunidad, pero respetando que hay que considerar para posible adherencia a cualquier capacitación y tratamiento el valor simbólico que tiene el trabajo de una persona profesional en psicología. Y el pacto está ahí, en ese simbolismo donde pagamos por el servicio, pero nos capacitamos como pequeñas gestoras y como pequeños gestores, que así que lo hacemos a través del CIREC como gestoras y gestores de paz, lo hacemos como personas gestores de la salud mental. Así que les dejamos la invitación desde la Comisión de Políticas Públicas y la Presidencia del Colegio para que puedan vincularse a nosotros y a las personas profesionales a través de estos espacios que se encuentran en nuestro sitio web y se buscan como comisiones regionales
cada una de las personas en las diferentes regiones puede ubicar la que sea de su espacio y buscar cómo acercarnos a estas personas profesionales a través de estos apoyos que están también a disposición de quienes quieran hacer voluntariado, pero siempre respetando la profesión, que al final de cuentas también es poder resignificar, como lo decíamos ahora, el empleo, la salud y el acercarnos a las personas profesionales. No olvidemos los gobiernos locales. Y en los gobiernos locales hay personas profesionales en psicología, que hoy las oficinas que antes empezaron llamándose Ofimujer son distintas, pero también hay profesionales, pocos, pero los tenemos ahí, haciendo un intercambio con las comunidades, acercándose, escuchándose y escuchándoles y brindándoles los apoyos que necesitan. Siempre hay mucho por hacer, pero por lo menos empecemos preventivamente en estos acercamientos. La salud mental se construye en comunidad. Gracias, doctora Carla. Tu mensaje final. Sí, saludo a don Roberto Alvarado Astúa, a nuestro director nacional que aquí nos está escribiendo, diciendo que muy buena la conversa y que nos manda saludos tanto a las invitadas como a nosotros. Entonces, saludos al señor director, a toda la dirigencia comunal de este país que se conectó, que ha estado interesada, que ha estado escuchando y que les caracteriza esa actitud que eso es Costa Rica, ¿verdad? Vero decía, ser buenos vecinos. Yo creo que esa es nuestra esencia y que no hay que perderla, ¿verdad? Y eso nos demuestra mucho la comunidad. En la comunidad mostramos ese ejemplo de lo que es en la práctica y en la entidad costarricense lo que debiéramos ser, más tolerantes, empáticos, solidarios, hacer un esfuerzo por la resolución de conflictos de la mejor manera, buscando soluciones colectivas. Y Carla, eso es perdón, lo que, sí, perdón, te voy a interrumpir. Vamos a claro, claro. despedir a la doctora Serrano porque ella tiene otro programa más en espera y ya estamos a la hora. Gracias, doctora, por Gracias, Un doctora. acompañarnos. gusto, un gusto Hasta servirles. luego. Hasta luego. Hasta Esperamos tenerla luego. próximamente. Hasta luego. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Continuamos, Carla, Sí, perdón. gracias. Entonces, eso aprende uno en comunidad y ¿verdad? Eso pues hay que seguirlo fomentando. Agradezco muchísimo a la institución por el espacio, porque eso denota la anuencia y la conciencia sobre el tema, lo cual es fundamental. A la doctora que se acaba ya de retirar y a Ingrid Naranjo les agradezco muchísimo porque las dos, ¿verdad? Ahí las ve uno por todo lado, en todo medio, en todo espacio que se genera, haciendo esta conciencia y trabajando. Y eso es fundamental. Entonces yo les agradezco mucho porque además los aportes que están haciendo al país en el tema son fundamentales. Y el impacto en política pública, metiendo comunidad, es fundamental, doctora. Entonces, pues gracias y yo espero que este sea el inicio, Vero, a vos por todo lo que organizaste y por abrir el espacio tan rápido, que este sea el inicio de muchos contenidos derivados del gran contenido de salud mental para poder enfrentar los desafíos en este tema y además considerarlo a nivel interno de cultura organizacional, que ese es otro tema, pero también quiero dejarlo porque pues también lidiamos con todo y tenemos que enfrentarnos a situaciones. Entonces creo que también a lo interno institucional debemos de llevarlo para poder salir con la mejor actitud y condición y poder hacerlo colectivamente del aporte como funcionarios públicos. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas. Un saludo especial a la gente de Punta Arenas que está conectada y estamos en comunicación. Muchas gracias, Carla. Aquí nos han escrito de Talulinga, de Nicoya, de Cachí, de Tejarcillos, de Alajuelita. Por acá tengo un montón de saludos, pero bueno, el tiempo no nos ha permitido leer todos los saludos y todos los mensajes que están por acá de la Unión Cantonal de Coronado. Esos son vecinos míos, así que gracias a todos los que han estado conectados. Esperamos que este tema sea de mucho, mucho valor para cada uno de ustedes y sobre todo que puedan poner en práctica el conocimiento que acá se ha podido compartir. Gracias y nos vemos en una nueva conversa comunal. Ya estamos a punto de cerrar el año, nos quedan muy poquitas conversas ya en agenda, pero esperamos que ya, desde ya, estén empezando a disfrutar la Navidad porque nos vamos a ver ahora en diciembre en la última conversa comunal. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos.